Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Josep María Marimón de IFI Barcelona. Bienvenidos a nuestro canal, este canal que nos estamos dedicando a divulgar cuestiones de alta fidelidad, de sonido, de música. Si te interesa, creo que estás en el sitio adecuado. El capítulo de hoy un poco es como de reflexión, ¿no? Reflexión hacia dónde está yendo este canal de YouTube. Como, como me gusta explicar, estamos creciendo y lo estamos intentando hacer bien. De alguna manera, quieras o no, cuando empiezas un canal de YouTube, te imaginas que formarás parte, bueno, formar parte de alguno de estos youtubers que también lo hacen, ¿no? Me gustaría tener la capacidad comunicativa de Francisco del Pozo, ¿no? Su capacidad de explicar cosas muy interesantes del mundo de la alta fidelidad. También me gustaría tener sus equipos, pero no es el caso. Yo soy, si ya lo sabéis, pues estoy más centrado en equipos antiguos o vintage. También por una cuestión de costes, ¿eh? Así me los puedo permitir, que los costes de equipos de alta gama pues no me los podría permitir. También me gustaría mucho tener los conocimientos de Miguel Ángel Racero, ¿no? Conocimientos profundos de la ingeniería de dentro de los equipos. Me encantan sus vídeos, estoy aprendiendo muchísimo y si no lo conocéis os lo recomiendo muchísimo. También me gustaría también tener el porte y el saber estar, ¿no? De Fernando Meza, de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos, ¿no? Y también me gustaría tener todos los seguidores que tiene. Pero bueno, estoy empezando y todo llegará, espero, pero sin querer compararme con él porque es una persona con mucho talento. Y también, sobre todo, me gustaría tener los conocimientos musicales de Gabriel Quesada, que hace ya unos 3 meses ha abierto su canal propio que se llama La Caja de Música de Gaby y que os recomiendo muchísimo por todas las recomendaciones musicales que hace. Bueno, pues digamos que uno le gustaría estar con ellos, ¿no? Y estar a su altura. Pero la cuestión es que estoy empezando, ¿no? Y me pregunto, ¿qué puedo aportar yo? Ellos, cada uno de ellos, y muchos más canales que no he dicho, pero porque si no estaría eternamente hablando de otros canales. ¿Cuál es la aportación de IFI Barcelona, de este canal? Y más concretamente yo, como persona, ¿qué puedo aportar a este ecosistema de canales relacionados con alta fidelidad? Pues yo creo que una de las cosas que me pueden diferenciar es que, como decimos aquí en Cataluña, soy aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Pero lo que sí es que me gusta aprender de todo y me gusta aprender de las personas, ¿no? Y tengo la capacidad de hacer aprender y de aprender de ellas y crear diálogo, de hacer comunidad. Al ser profesor se me da bien escuchar a las personas y hacerlas hablar entre ellas. Y creo que este canal podría ser un espacio de comunicación entre todos nosotros, de varios temas, ¿no? Y para conseguirlo, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar crear este canal donde todos nosotros tengamos un poquito de voz, ¿no? La voz que cada uno de nosotros quiera, ¿vale? Me gustaría que fuera un canal como un show, ¿no? Semanal, donde pudiéramos ver y escuchar lo que piensan las personas en torno a la alta fidelidad, personas que no tienen su propio canal, pero que les gusta dar su opinión, comentar, enseñar cosas. Este nuevo canal tendría varias secciones y estas secciones no siempre serían fijas porque tampoco no sabemos si tendremos contenidos siempre para cada una de ellas, pero tendrían unas cuantas secciones que ahora os voy a detallar. La primera sería nuestros equipos, ¿vale? Cada uno de nosotros en diferentes sitios del mundo, porque me seguís desde todo el mundo, ¿no? Tenéis vuestros equipos y a veces nos gusta presumir. Siempre he dicho que una de las cosas que más nos interesa es presumir, ¿no? Desde un punto de vista positivo. Si tenemos un coche y nos gusta mucho el coche, nos gusta enseñar el coche.
O si tenemos, no sé, tenemos unos hijos maravillosos, pues cuando vamos por la calle, pues nos hinchamos, ¿no? En plan, mira a mis hijos, ¿no? Nos gusta presumir. Y entonces había pensado en crear una sección que fuera Mi equipo es el mejor del mundo, ¿no? Que se titulará Mi equipo es el mejor del mundo. Porque cuando tenemos, aunque es así como jocoso, ya sé que no es el mismo el equipo más bueno del mundo, pero es el que nos hace ilusión tener, ¿no? Y nos gusta explicarlo. Pues esta sección sería Mi equipo es el mejor del mundo. Enseñaría vídeos que vosotros me podríais enviar explicando de, bueno, vuestro equipo. Cortito, ¿eh? 1 minuto y medio y grabado con vuestro teléfono móvil. No tiene por qué ser grabado ni iluminado con un gran equipo. Lo único que sí que os pediría es que estuviera grabado en horizontal, ¿vale? No en vertical, porque, bueno, como sabéis, estamos aquí en YouTube y el formato de vídeo es en horizontal. Y si está en vertical, pues no lo podría emitir. Y vosotros explicando vuestro equipo durante 1 minuto y medio, ¿vale? Más o menos, tampoco vamos a ser así como muy estrictos. Esta sería una posible sección. Otra posible sección sería la de preguntas y respuestas. Desde ya hace, bueno, unas cuantas semanas, pero antes cuando solo mostraba vídeos sobre los procesos de restauración, muchos de vosotros me hacíais preguntas directas, ¿no? Oye, ¿cómo se podría limpiar, ¿no? La típica pregunta, ¿cómo puedo limpiar los potenciómetros, ¿no? O ¿se pueden utilizar este tipo de, yo qué sé, de lubricantes? O para forrar una caja de madera, ¿qué tipo de chapa necesito? O cómo, bueno, a nivel de restauración, pero también podéis hacer preguntas sobre acústica, sobre electrónica, porque una de las cosas que quiero hacer es que vosotros preguntáis, pero yo no tengo todo el conocimiento. Entonces, yo no sé si podré responder, pero lo que sí sé es que tengo muchos contactos que tienen la respuesta. Entonces, por ejemplo, Javier pregunta una cosa, yo no la sé, pues le pregunto a David la respuesta. El David me la da y en el vídeo pongo la pregunta y la respuesta. Y así podemos ir creando como esta sección de preguntas y respuestas donde cualquier persona puede hacer una pregunta y expertos responden, ¿vale? Estas preguntas me las podríais hacer también con vídeo, ¿no? O sea, si queréis aparecer, os grabáis. O con audio, grabáis el audio por WhatsApp y me lo enviáis. O por texto, preguntas que podríais poner en el mismo canal, en los comentarios de los vídeos, ¿no? En plan, oye, tengo una pregunta, me gustaría saber cómo se podría cambiar, cuál es el proceso para, lo que sé, cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo preguntaría al experto. Esta sería la segunda sección. Otra sección que me imagino es el tema del día, ¿vale? Cada vídeo tendrá un tema central, un tema en el que explicaré, ¿no? Y profundizaremos. Y no solamente yo, quizá busque ayuda a otras personas especialistas sobre el tema del día, ¿vale? Por ejemplo, si la semana que viene queremos hablar sobre DAX, ¿no? Pues hoy diré, la semana que viene hablaremos de DAX. Por favor, enviad preguntas, sugerencias, vídeos, cualquier cosa en torno o vuestras reflexiones, vuestras opiniones sobre el tema de los DAX. ¿Qué DAC es el mejor? ¿Qué cosas se debe tener en cuenta? Cuidado con ese DAC. Cualquier cosa en torno a los DAX. Entonces vosotros me lo enviaríais y yo haría el montaje y añadiría vuestras opiniones y comentarios a la mía, ¿vale? Porque yo soy el que tiene el canal, pero ya os he dicho que a mí lo que me gusta es crear comunidad, ¿vale? Y por tanto, en mi canal, en este espacio, vosotros tendréis voz para poder hacer las preguntas, sugerencias, comentarios, etc. Siempre, 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 por supuesto, esto es norma número 1 de este canal, con la mejor de las educaciones, ¿vale? Aquí no aguantamos, es eliminado automáticamente cualquier comentario que menosprecie a otras personas, ¿vale? Las opiniones pueden existir, opiniones diferentes pueden existir, pero cuando ya pasamos a algo más personal, de descrédito personal, es eliminado automáticamente y no me tiembla el pulso eliminando trolls. Bueno, entonces,
tendríamos esta sección del día, ¿vale? Y nada, estas son las 3 secciones que a bote pronto se me ocurren. Si vosotros ya ahora mismo tenéis sugerencias para secciones, podéis aprovechar ahora mismo para ponerlo en los comentarios de este vídeo. Oye, Josep, estaría súper bien una sección que siempre hablemos sobre las palabras. Por ejemplo, las palabras, una de las cosas que quiero convertir en un tema de uno de los vídeos serán en el lenguaje que utilizamos para describir el sonido, ¿no? Todos hablamos sobre graves profundos, ¿no? O sonido chillón, o como no sé, unas frecuencias equilibradas, o un sonido cálido. Utilizamos siempre las mismas palabras y tengo la sensación de que estaría bien ampliar nuestro argot, nuestras maneras de describir nuestros equipos. Nos pasamos la vida hablando de equipos, pero siempre utilizamos las mismas palabras. Y entonces quiero hacer un vídeo, uno de estos vídeos. El tema central será las palabras de la alta fidelidad. ¿Qué palabras utilizamos y cómo podríamos mejorarlas, ampliarlas, quizá buscando recursos de otros idiomas, ¿vale? Bueno, entonces esto era el vídeo de hoy, es cortito. Ahora voy a pasar a la sección, es una sección que también haré de vez en cuando, que es la de presentar o hablar sobre música, sobre un disco en concreto, ¿vale? Empiezo yo y os explicaré un disco, oiremos un fragmento del disco y lo oiremos con 2 cápsulas diferentes. Una cápsula nueva, moderna, comprada esta semana, que es la Ortofon Black 2M, y la compararemos con una Shure V15 del tipo 3, ¿vale? De los años 70. Y haremos en vivo saltar de una a otra para que podamos discernir la diferencia acústica entre las 2 cápsulas. Tendremos que afinar y si podéis escucharlo con casco porque si no, no lo escucharéis bien. Si a alguien le interesa tener los archivos sin comprimir, que me lo diga y yo se lo envío por correo electrónico, ¿vale? Porque ya sabemos que el sonido a través del canal de YouTube pues pierde muchísimo y casi no tiene sentido escuchar equipos a través de YouTube, ¿vale? Pero hay esta posibilidad. Os puedo enviar por WhatsApp, por ejemplo, los audios sin compresión. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Si estáis interesados en el canal, por favor, suscribiros y le dais a la campanita para que os avise cada vez que publico algo. Y nada, agradecido y salud. Adiós. En la sección de música recomendada del capítulo de hoy os puedo presentar un disco que hizo en el 2008 Roger Mas, que es un cantautor catalán que se llama Cançons Tel·lúriques. Este disco está considerado uno de los mejores o uno de los más trascendentes de la historia reciente catalana, que musica poemas de Jacint Verdaguer, que es un poeta catalán del siglo XIX. Ha instrumentado Roger Mas letras de Jacint Verdaguer o letras, digamos, clásicas de la cultura catalana. Concretamente, ahora vamos a escuchar la canción, la 10ª, Goig de la Mare de Déu del Claustre de Solsona, que es una pieza religiosa basada en como la leyenda de que escondieron a la Virgen María en un pozo y un siglo después la redescubrieron porque un niño se cayó en el pozo y la Madre de Dios, ¿no? La Virgen María, salvó al niño. Entonces, para sacar al niño descubrieron la Virgen María. Y de ahí surgió esta leyenda, ¿no? Vamos a escucharla. Per ser la nostra patrona de la ciutat de Solsona, els vostres fills protegir.
us amaguen dins d'un